examen? ¿Alguien que falta entregar? No, no, ok. Bueno, entonces empezamos. Empezamos con el tema retinopatía hipertensiva. Primero mencionar que la hipertensión arterial es una enfermedad sistémica que va a afectar a diferentes órganos, Diana, entre ellos el ojo. Ah, sí. Sí, ¿lo podrías corroborar? ¿Lo podrías corroborar? Porque tengo entendido que si estoy en Zoom, ya le puse el audio también. ¿Los que están en Zoom me escuchan? ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, sí se escucha. Entonces, mencionar que la hipertensión arterial se considera a partir de una presión sistémica de 130 y diastólica de 80. Entre 120 a 129 de sistólica y menos de 80 diastólica se considera una presión arterial elevada. ¿No me escuchan? ¿Nada? Muchas. Ok. ¿En suma qué? Ah, ok. Bueno, entonces, se considera que para el 2025, 1.25 billones de personas van a tener hipertensión arterial. Y el problema está en que menos de la mitad reciben un tratamiento adecuado de esta. Los factores de riesgo son la dieta elevada en sal, la obesidad, el tabaco, el alcohol, historia familiar de hipertensión y también el estrés. Entonces, como mencioné, afecta a diferentes órganos y en el ojo afecta directamente a la vasculatura de la retina, la coroides y también al nervio óptico. Y pudiéndose presentar como una retinopatía hipertensiva, coroidopatía hipertensiva, generalmente la coroidopatía se presenta en asociación a la retinopatía, y también como una neuropatía óptica. Entonces, hablando en sí de la retinopatía hipertensiva, hay que tener en cuenta que puede ser la forma de presentación de una emergencia hipertensiva. Se presenta tanto con un aumento elevado o crónico de la hipertensión arterial sistémica y una prevalencia de 2 a 17%, y se ha encontrado que es más frecuente en aquellas razas negras de China. En personas menores de 45 años afecta con más frecuencia al sexo masculino y en mayores de 65 años al sexo femenino. Se considera que esto se debe al efecto del estrógeno como un protector para la hipertensión. Entre los factores de riesgo está la duración de la presión arterial elevada y también se mencionan factores genéticos, como por ejemplo la lesión del alelo de la enzima convertidora de angiotensina, que hace que se manifieste en mayor intensidad y por lo tanto aumente la presión arterial. Algo a tener en cuenta es que la retinopatía hipertensiva, a partir del estado moderado, se ha visto que es un factor predictivo para un accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca, principalmente un accidente cerebrovascular. Es por eso la importancia de poder detectarlo y poder referir a esos pacientes a tiempo, ¿no? Para un tratamiento adecuado. La enfermedad renal crónica también es un factor predictor más significativo de retinopatía hipertensiva severa. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente que tenga ya una insuficiencia renal en diálisis probablemente tenga una retinopatía hipertensiva severa. Entre los factores de riesgo, es un factor de riesgo para oclusión de vasos retinianos, OVCR, OACR, etcétera, paranoiana, para el macroneurismo arterial retiniano, y en alguna literatura se ha mencionado incluso que es factor de riesgo para edema y glaucoma. En relación a cómo se produce la fisiopatología de esta enfermedad, podemos considerar en sí 3 fases, pero en realidad hay que tener en cuenta que no son continuas, sino que se presentan simultáneamente. La primera fase, o fase vasoconstrictiva, consiste en el estrechamiento arteriolar, inicialmente generalizado. Lo que vamos a ver es una disminución del radio de las arterias. Normalmente, en arteria, en relación al radio es de 2 a 3, la arteria vena, perdón. Pero en estos casos llega a ser 1 a 3 o incluso 1 a 4.
Esta fase, o mejor dicho, el estrechamiento arterial es menos evidente en adultos mayores. ¿Por qué? Porque ellos tienden a tener de por sí ya un estrechamiento de los vasos, entonces es menos marcado en ellos. Y otros estudios sugieren que en realidad el estrechamiento arterial puede preceder al desarrollo de hipertensión al incrementar la resistencia vascular periférica. Entonces aquí vemos en la imagen de la izquierda un fondo de ojo de un paciente con retinopatía hipertensiva y vemos que las arterias apenas son visibles. Aquí se ve apenas, son muy poco visibles en comparación con un fondo de ojo de un paciente normal. Luego sigue la fase esclerótica. Acá lo que va a ocurrir es un engrosamiento de la íntima, de la arteriola, de la arteria, la hiperplasia de la media y una degeneración hialina de toda la pared arteriolar. Aquí lo que se va a presentar, lo que vamos a evidenciar nosotros en el fondo de ojo, es la presencia de cruces arteriovenosos, reflejos luminosos de la pared, denominados hilos de cobre y plata, un estrechamiento arteriolar. Acá ya es más focal porque hay ciertas zonas que están más esclerosadas que otras. Entonces, no se comprimen con tanta facilidad, no porque no se estrechan. Y esta fase de aquí ya indica cronicidad. Si vemos estos signos, pues nos está indicando que el paciente tiene hipertensión arterial por un largo tiempo. Entonces aquí vamos a ver en esta imagen cómo hay unas ciertas zonas donde hay un estrechamiento focalizado de la arteriola. Aquí no lo puedo marcar. Acá, por ejemplo, en esta área, lo que nos está indicando que ya tiene una hipertensión de larga data. ¿Qué más puede ocurrir? Un estrechamiento de la vénula, o sea, se va a producir un cruce arteriovenoso. ¿Por qué? Porque ambos, la arteriola con la vénula, comparten la adventicia. Entonces la vénula, al ser más, eh, es, queda comprimida por la arteria. ¿Y qué va a ocasionar esto? La presencia de estos signos. El primero es el signo de Gunn, que consiste en un estrechamiento de la vena a ambos lados del cruce arteriovenoso. Ese es el signo de Gunn, que fue una pregunta de examen. El otro es el signo de Salus, que consiste en la desviación de la vena posterior al cruce. Debería seguir ese trayecto, pero vemos que como debido al cruce, pues cambia su dirección. Y el signo de Bonnet, que consiste en la dilatación distal al cruce. Vemos que esta área está más dilatada que la parte anterior al cruce. Otro signo es el recubrimiento arteriolar, que se forma por la reflexión de la luz entre la interfase de la pared y la propia sangre, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que se formen? Del grosor de la pared. Cuando la pared ya está más engrosada, se van a formar los hilos de cobre. Y cuando queda totalmente estenosada, ya no hay flujo sanguíneo, se forman los hilos de plata, que se ven como vasos arteriales totalmente blancos. Entonces aquí vemos estos, son los considerados hilos de cobre, tienen un reflejo luminoso, en color anaranjado, amarillento, y los hilos de plata, más blanquecinos. Aquí está totalmente estenosado los vasos sanguíneos. Luego le sigue la fase exudativa, que se forma cuando hay una obstrucción de la barrera hematorretiniana interna, entonces comienza a salir de los vasos sanguíneos lípidos, sangre, y se forman microaneurismas, hemorragias intrarretinianas, exudados duros y las manchas algodonosas, como vemos en esta imagen. Vamos a ver hemorragias en llama, en punto, exudados lipídicos. Se ha visto que los pacientes que tienen una falla renal importante tienden a tener una retinopatía más exudativa. E incluso estos exudados duros pueden, digamos, concentrarse en la mácula, en la capa plexiforme y formar esta estrella macular. Otro término a mencionar es la hipertensión maligna,
Esta se considera una emergencia hipertensiva y está dada por un aumento de la presión intracraneal súbita. ¿Qué ocurre aquí? Ese aumento súbito va a causar isquemia y edema del nervio óptico. Y lo vamos a ver en pacientes que tengan preeclampsia, eclampsia, enfermedad renal, feocromocitoma y papiledema, ¿no? Por aumento de la hipertensión intracraneal. En relación a la clasificación inicial más conocida es la de Keith Wagner Barker. Acá la estratifican en 4 grados. El grado 1 que consiste en un estrechamiento arterial generalizado leve. El grado 2, este estrechamiento es focalizado. Eso se lo preguntaba el consejo. Sí. Cruces arteriovenosos y recubrimiento arteriolar. Y en el grado 3 ya se ve la presencia de hemorragias, exudados duros y manchas algodonosas. Y el grado 4, ya una retinopatía más severa, el edema de papila. Otra clasificación es la clasificación de Mitchell-Wong. Él la redujo en 3 estadios. Para el grado leve tenemos el estrechamiento arteriolar, los cruces arteriovenosos y recubrimientos arteriolar. Y para el grado moderado, en el que ya hay una retinopatía, digamos la fase exudativa, vamos a tener la presencia de hemorragias retinianas, microneurismas, exudados duros y las manchas algodonosas. Y la fase severa o maligna, pues el edema de disco. Otro término también es la corioretinopatía hipertensiva, porque también daña los vasos coroideos. Esta es más frecuente en jóvenes, debido a que sus vasos son más elásticos. Entonces, digamos que son más susceptibles al aumento de la presión. Generalmente es agudo, y lo que ocurre es que la disminución del flujo de los vasos coroideos va a causar una isquemia en la coriocapilares y el EPR, y por lo tanto, por último, una necrosis fibrinoide de las arteriolas coroideas. Se presenta generalmente como crisis hipertensiva, ¿no? A partir de hipertensión arterial por encima de 180 a 120. Y también se asocia a preeclampsia, eclampsia, insuficiencia renal aguda crónica, estenosis de la arteria renal, carcinoma adrenal. Porque no es frecuente pues, que los jóvenes tengan una hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial esencial es más frecuente en adultos mayores, pero en estos casos, estos pacientes que tienen estas enfermedades, pues tienen una hipertensión arterial secundaria. Que sí nos vamos a ver en la corioretinopatía. Primero las manchas de Elschnig, que son puntos negros rodeados de halos amarillentos. Y estos se consideran áreas focales de infartos de la coriocapilar y del EPR. Luego también están las estrías de Siegris, que son manchas o líneas que están dispuestas en realidad o siguen la disposición de los vasos coroideos. Y corresponde justamente a esta necrosis fibrinoide de las arteriolas coroideas. Ahora, ¿qué complicaciones puede tener la retinopatía hipertensiva? Primero, la oclusión de los vasos, venas o arterias, macroneurisma retiniano, neovascularización, puede causar también un glaucoma neovascular, hemorragia vítrea, también se ha reportado la presencia de MER y también desprendimientos de retina serosos y por último también incluso traccionales. Como vemos en esta imagen, ¿no? Tenemos un paciente con una corioretinopatía hipertensiva y que ha presentado también edema macular, pues y la presencia acá de un desprendimiento de retina seroso. ¿Qué tal si puede considerar una complicación la degeneración macular? ¿Puede ser considerada? Como mencioné inicialmente, la literatura sí menciona que como una complicación, pero realmente no le he encontrado yo la orientación. Ajá. O sea, es un factor de riesgo para DMAE. Ajá. Y entre los diagnósticos diferencial, como han visto en las imágenes, pues se parece mucho a la retinopatía diabética. En la consulta nos llegan muchos pacientes con diabetes e hipertensión y como verán, presentan estos signos de
de retinopatía hipertensiva, pero nosotros solamente lo catalogamos como retinopatía diabética. Entonces, muchas veces se presentan de manera simultánea, pero si uno tiene el cuidado de ver el fondo de ojo, de tomar la foto clínica y ver cómo está, pues va a poder evidenciar estos signos clínicos que ya he presentado. Luego también la retinopatía por radiación, por anemia, displasias sanguíneas también presentan lo mismo, las hemorragias, los exudados, y pueden confundirse. El síndrome isquémico ocular igual, también la papilopatía diabética y la neuroretinitis, ¿no? El edema macular, el edema del nervio óptico, pueden hacernos confundir con esto. Entonces es importante la evaluación cuidadosa, ¿no? Y preguntar los antecedentes del paciente. En relación al manejo, pues en sí consiste en disminuir la presión arterial sistémica, teniendo como objetivo bajar la presión arterial sistólica a menos de 130 y la diastólica a menos de 80. Teniendo en cuenta que cuando se trata de una retinopatía severa, no podemos bajar la presión arterial muy rápidamente, porque eso puede causar necrosis y puede causar atrofia del nervio óptico. Entonces, el objetivo es bajar la presión arterial media un 10 a 15% en la primera hora y no más de 25 en el primer día, ¿no? Se recomienda una reducción gradual. Pero generalmente nosotros no vamos a manejar esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es referirlo a su médico internista, a su endocrinólogo, a su médico de cabecera para que le dé un tratamiento. Y si vemos un paciente con edema de papila y todos esos signos, pues mandarlo inmediatamente a urgencias, ¿no? Para un tratamiento rápido. ¿Qué le podemos recomendar al paciente? Reducir la ingesta de sal, limitar el consumo de alcohol, realizar actividad física, más de 30 minutos diarios, no fumar tampoco. Y vemos aquí, ¿no? Cómo el nervio óptico con el tiempo puede adquirir esta coloración por atrofia. Y esto también se presenta en casos de tratamiento muy rápido de la hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo debemos hacer el manejo de estos pacientes? ¿Es en conjunto con el médico internista? Pues cuando es una retinopatía leve, tenemos tiempo para referirlo, para darle tratamiento. Hasta una semana, moderada se recomienda de 1 a 2 días y severa, pues enviarlo de emergencia inmediatamente. Eso es lo más importante, ¿no? Y en relación al pronóstico, pues la mortalidad es alta. Menciona que en el caso de no tratarse, la mortalidad es de 50% en 2 meses y de 90% en un año. Hay un 70% de sobrevida a los 5 años si solamente hay estrechamiento arteriolar versus un 6% si hay edema de papila. O sea, pues en una retinopatía hipertensiva severa, la sobrevida es muy poquita. ¿Ok? Y raramente, al menos en las fases iniciales, no hay una disminución significativa de la visión. Ya se presenta con el tiempo, ¿no? Secundario atrofia óptica, edema de papila secundario, cambios pigmentarios secundarios ADR seroso, cuando hay MER o otras complicaciones, edema macular, etc. Pero inicialmente el paciente, nosotros podemos ver un fondo de ojo con todos estos signos y en teoría una agudeza visual aceptable. Hicieron un hallazgo casual. Entonces, eso es todo. ¿Tienen dudas? Ajá. Pacientes que están en hemodiálisis, ¿hay algún riesgo agregado, por ejemplo, de oclusión vascular? Porque sé que durante la hemodiálisis hay muchas fluctuaciones de la Ajá. y no sé si este tipo de fluctuaciones puede como o hacer que avance más rápido Sí. la progresión pues, de la enfermedad. Sí, sí, eso es correcto. Justamente como mencionaba, pues, que ya tengo una enfermedad renal, Pero pues en diálisis. Como tal hemodiálisis. Ajá. Pues no sé, eso sí no lo he leído en ninguna parte. Cuando hay enfermedad, el endotelio corneal no queda muy bien. Sí, o sea, afecta para directamente, no sé si, como dices, si la hemodiálisis a que cause un evento agudo, o sea, de por sí
generalmente ya tienen un estadio avanzado de la retinopatía hipertensiva. Sí. Un punto relacionado con pacientes en hemodiálisis que tienen así los cambios laboratorios, que generan incluso sangrado, todo, tienen cambios de 200 sobre 100 y luego después de una hemodiálisis pueden llegar a 130, 90, entonces pueden llegar a tener hemorragias, todo eso. En estos casos, doctora, colocar algún tipo de antiangiogénicos está contraindicado porque su misma fallo y tasa un daño renal. En realidad no está estandarizado el antiangiogénico para la retinopatía hipertensiva en sí, o sea, se da cuando hay complicaciones, por ejemplo, si ves a un paciente con edema macular, pues se lo colocas, ¿no? Pero no es un tratamiento estandarizado, no porque tengas hemorragia, está contraindicado, y no porque tenga hemorragia vítrea. Tú puedes operar a un paciente, lo mandas a su hemodiálisis o a tu diálisis, y al día siguiente o el mismo día lo estás operando. Recomendación de los anestesiólogos, ¿no? Yo lo he hecho mucho con mi anestesiólogo y me dice, no, primero manda a tu diálisis o tu hemodiálisis, y al día siguiente o el mismo día lo estamos operando. Dice, eso les ayuda a ellos como a estabilizarlo, ¿no? Pero sí, no creas, por ejemplo, yo he tenido retinopatías diabéticas, acá marca chamuco en hemodiálisis, se mándalo a tu hemodiálisis y al día siguiente lo. ¿No? Eso es muy importante porque está diciendo. Entonces, si tú no manejas tu botella bien, o el anestesiólogo no se pone durante la cirugía en la PA media, se expulsiva, se hace un desmadre. Entonces, tiene que poner atención. Mal que Guatemala, tenerla ahí, comande y como esté. O sea, yo lo que tengo que hacer primero es tomar atención y va bien mucha gente y se enojaba la receta igual me digo, es de que ya voy yo dos duros, A mí ya me, hagan, protejan. ya me pasó dos veces. Una con un anestesiólogo como de 99 años. No era mío, obviamente. No era un anestesiólogo. Me metió la retina, la retinopatía diabética y todo. Y no dejaba de sangrar, cauterizaba vasos, cauterizaba. Yo decía, qué pedo. Y volteo y veo la PA así de 210 sobre 130, ¿no? Y digo, ahora sí, más brusco, ¿no? Empiezo a cauterizar, doy el arte y me salgo. Y ahí pasó un problema. Se sintió mal, en la vida quise volver a ver ese anestesiólogo, ¿no? Y otro pasó con una señora que entra con 250 sobre 150. Les digo, no, es que se cancela, obviamente. La logran estabilizar, la estabilizaron, y me dicen, adelante, doctor. No le pongo bloqueo retrovulvar, le pongo un paravulvar, y en el momento de la cirugía, pongo hemorragias por el. Entonces, que le sirva de experiencia, ¿no? Terminó bien, la señora está viendo 20-25, súper bien. El otro batito, quién sabe dónde anda, si está arriba o está abajo, ya no sé. Pero la señora que traía mayor hipertensión del coroideo se resolvió muy bien. ¿Pero por qué? Porque hicimos la vitrectomía en 10 minutos. No la dejamos continuar el coroideo, pero recuerden que dentro de las complicaciones de una hipertensión arterial, pues están las hemorragias expulsivas, retrovulvares, coroideas, efusión uvial, todo, ¿no? Entonces, no se metan los pelos. Sí, Entonces, exacto. la recomendación es no los No operen. operarlo, mandarlo a urgencia. Exacto, el CIS tiene más riesgo de un expulsivo. Todavía es más peligroso. Entonces, no se dejen, porque el pelo dice al otro. No importa. Sí, no. Y a mí la hipertensión arterial no es cualquier cosa. Mejor cancelen la cirugía
y lo meten al día siguiente. Y ahora sí me toman sus pastillitas, se toman su medicamento y lo valoran previamente. Es más, tú lo puedes ver y trae 140 sobre 100 si quieres. Y en cuanto lo apuestas, 200 sobre 120. Es entre el nervio. Ahí ya con el MIDA, el PETA, va a bajar si es por estrés, pero si es simplemente por hipertensión, no les va a bajar, les va a bajar un poco. ¿No? Cancelen lo mejor, van a evitar un problema. Sí, puede perder su ojito. Un expulsivo no es fácil, lo único que puede hacer es cerrarlo y esperar y rezar a que pase para volver a entrar. Por eso, importante lo que decía, ¿no? Paciente con todos esos signos de una retinopatía severa, mandarlo inmediatamente a urgencias. Nada de que no vayas a que lo vea su médico internet, que decirle, señor, usted tiene que ir ahorita mismo al hospital a que le controle, porque debe tener su presión elevadísima. Y nosotros no hacemos este examen, no tomamos la presión a los pacientes. No lo hacemos. No tenemos, no hay forma. Otro dato curioso, no me acuerdo dónde lo leí. Se dice que con solo una vez o una crisis hipertensiva te puede ya dejar los cambios en tu retina, ¿no? No porque veas y digas, mira, tengo una retinopatía hipertensiva, en ese momento la presión va a estar alta o tiene todo el mes alta, ¿no? Exacto. Se dice que con solo un cuadro ya te puede generar mucho cambio, ¿no? Sí. No crean que ahí pasó, ¿no? Hay que investigar, oye, ¿qué onda? Está joven, trae un pedo cromosomal, trae un problema renal, trae algo, ¿no? Entonces, un dato curioso. Pero también en tus consultas, si en tu consultorio particular tienen un bauma y ven datos de retinopatía hipertensiva, el 50-70% de los pacientes no saben que tiene hipertensión. Entonces, desde ahí ustedes ya lo pueden ir protegiendo. Algunos retinólogos dejan hipotensores cuando ya ven alguna retinopatía hipertensiva 2, 3, para evitar un bloqueo vascular. Pero solamente es como para bajar un poquito la presión y la misma presión. He visto bloqueos vasculares secundarios antiangiogénicos. Generalmente, bloqueos vasculares secundarios de hipertensión también tienen hipertensión vascular. Es como datos. Aguas con esos pacientes dejarles timolol. Primero mándenselos al cardiólogo. Sí, exacto. O sea, yo creo que lo que tienen que tomar de esta clase, vean estos signos clínicos, sobre todo edema de papila. Entonces, tener precaución con eso y enviarlo y referirlo inmediatamente a un cardiólogo, al endocrinólogo, a su médico internista, ¿no? De cabecera para que siga un tratamiento adecuado. ¿Sí? Nosotros directamente no manejamos la retinopatía hipertensiva. O sea, no lo hacemos, manejamos las complicaciones. Entonces, nuestro trabajo está en derivarlo. Sí. Si tienen glaucoma, Trimoridina es neuroprotector, entonces sí podría ayudar. Pero pues